Príncipe de Paz os da la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy con la enseñanza, la doctrina de los reajustes de Dios. La gracia divina es administrada a través de la esencia de Dios. Toda la bendición y su disciplina de Dios dirigida a nosotros debe ser filtrada a través de su justicia, que es la justicia que Dios lo que va a determinar la bendición o la disciplina, o lo que Dios provee en gracia no debe comprometer su esencia perfecta. En Romanos 3:28, porque nosotros mantenemos que el hombre es justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la ley. En Romanos 4, versículo 5, porque al que no obra para salvación, sino que cree en él, quien justifica al no creyente en su fe, le es acreditada para rectitud. En Romanos 8:1. Ahora, por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Este ajuste de la justicia de Dios es instantáneo en el momento en que creemos en Cristo. Juan 3:16, Hechos 16:31. De todas las cosas no meritorias en la vida, la más grande de todas es la fe. En Juan 3:16, porque vean la cláusula que es el propósito de Dios, el Padre que amó al mundo, a todo el género humano, tanto el adverbio grado, que es el resultado de la cláusula que da el resultado, él dio a su Hijo al nacido de una forma única, la unión hipostática, a fin que la cláusula que todos, cualquier número de seres humanos que crean en Él, Jesucristo, absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán la vida eterna. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que lo desobedece, no cree al Hijo Jesucristo, no verá la vida, sino la ira, el juicio, la condenación de Dios que permanece sobre él. En Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Solamente la fe en Cristo como el objeto de esa fe puede proveer ese ajuste de la justicia de Dios. Cuando un hombre cree en Dios, la justicia de Dios es libre para proveer para él las cuentas cosas para la salvación. Para aquellos que no se ajustan a la justicia de Dios en la salvación, la justicia de Dios no es libre y debe condenar al lago de fuego para siempre. Aquellos que no creen en Cristo, en Juan 3:18 y 36, tú no puedes tener un cielo sino un infierno. El eslabón de la justicia de Dios, él debe ser justo. La justicia de Dios es solamente libre para maldecir la voluntad negativa en el punto de la conciencia de Dios o en el punto de escuchar el Evangelio. Si Dios no enviara al no creyente al lago de fuego, su justicia estaría comprometida y por lo tanto no habría salvación. Su justicia no puede ser comprometida. En Juan 3:18, el que cree en él, Jesucristo, no es condenado. No, estará en el juicio final, pero el que no cree, él ya ha sido condenado, nacimiento físico, porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios nacido de forma única, embarazo y nacimiento virgen. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que lo desobedece, el que no cree en el Hijo Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira, el juicio y condenación de Dios permanecerán sobre él. Al ajustar la justicia de Dios, al citar nuestros pecados, al regresar a la comunión en Él, ser restaurado en una relación armoniosa con Dios a través de la llenura del Espíritu Santo, la técnica de citar nuestros pecados, es necesario pues que el creyente continúe teniendo una naturaleza del pecado después de la salvación. En Juan 1:9 nos comunica que este ajuste de la justicia de Dios ocurre a través de citar, nombrar, confesar nuestros pecados, a consecuencia de que todos los pecados fueron juzgados en la cruz. Este ajuste de la justicia de Dios es instantáneo. Eso es posible simplemente por nombrar nuestros pecados. Como te sientas en cuanto a estos pecados no es importante, pues el juicio de estos pecados ya se los ha llevado a cabo. En el Salmo 32:5 reconocí, confesé, cité mi pecado a ti, Dios, y no escondí mi culpa de ti. Yo dije a mí mismo, yo confesaré, reconoceré mis transgresiones o pecados a Jehová. Entonces tú perdonarás la culpa de mi pecado. Selah. Comienza cuidadosamente sobre esto. Cuando pensamos en esto, sigue pensando en esto. En Salmo 38:18, por lo tanto seré
causado a confesar mi pecado. Estoy torturado de mi alma, tengo miedo, no soy el mismo, estoy afligido, torturado del alma a causa de mi pecado. La suma total de ellos, el Salmo 51, versículos 3 y 4. En el Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado que está delante de mí. En el verso número 4, contra ti y solo contra ti he pecado, he naufragado de lo malo ante los ojos. De tal manera que tú, oh Dios, eres justificado cuando me hablas, cuando me juzgas. En Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa los abandonará y alcanzará la misericordia. En Jeremías 3:13, solo reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo tu árbol frondoso, los has escuchado. Mi voz dice Jehová. En Primera de Corintios 11:31, pero si nos examinamos, diarcrinó, reconocer bien a nosotros mismos, juzgándonos a nosotros mismos con la precisión que seremos juzgados por Dios. En Primera de Juan 1:9, la tercera condicional, si nosotros reconocemos, admitir, citar, nombrar nuestros pecados, Él, Dios el Padre, es fiel y justo, habiéndonos juzgado de todos los pecados en la cruz, con el resultado que Él perdona nuestros pecados conocidos y post salvación. Y Él nos limpia, nos purifica de todo mal al hacer los pecados ignorados después de la salvación. Cuando un creyente confiesa o nombra un pecado, la justicia de Dios es libre para perdonar ese pecado. A consecuencia de esta justicia de Dios ha sido propuesta en la cruz. Solamente la justicia y ninguna otra parte de la esencia de Dios puede perdonar los pecados. Es una cuestión de justicia, de lo que regresa a comunión con Dios. Por lo tanto, el creyente cita sus pecados directamente a Dios. Es inmediatamente restaurado a comunión también en la llenura del Espíritu Santo. Viene a suceder en lugar de estar contristado o rechazando al Espíritu Santo, está en una cuestión privada entre el creyente y Dios. Hay algunos acercamientos blasfemos en el ajuste de la justicia de Dios. Al confesar los pecados a otros creyentes, ellos no te pueden absorber ni limpiar de tus pecados. Sentir constricción por tus pecados y considerar que no te van a absorber de tus pecados. El fusionar bajo algún sistema de penitencia u obras. El ajuste de la justicia de Dios a través de citar nuestros pecados nunca es una licencia para pecar. La única licencia es la motivación que el creyente debe tener para ajustarse a la justicia espiritual. Y el ajuste de la justicia de Dios a través de alcanzar la madurez, a través de conscientemente diaria la función del aparato de la gracia de la percepción, el creyente rompe la barrera de la madurez y alcanza el punto de la supergracia, en donde el creyente para continuar es escalar desde el punto de la supergracia. El creyente continúa moviéndose hacia la supergracia, en donde Dios es glorificado finalmente y viene a agradecer a la primera zona de la ultra supergracia. Estas categorías de nacimiento espiritual tienen dos zonas de bendición, las zonas secundarias de la supergracia y las zonas de la supergracia de Dios. Cuando es glorificado en la primera zona, la ultra supergracia de Dios es glorificado y es agradado. La máxima doctrina del alma del creyente libra la justicia de Dios al proveer más bendición para el creyente maduro. Esta bendición se llama en el párrafo de la supergracia. Hay 5 categorías en este paquete de bendiciones. Algunas de las bendiciones son recibidas inmediatamente, mientras que otras son recibidas en una medida en que el creyente va creciendo. Las 5 categorías del paquete de la supergracia. 2 son bendiciones espirituales temporales por asociación históricas durante la muerte. Mal ajuste a la justicia de Dios, ya que el género humano se ajusta a la justicia de Dios, venga a ser bendecido o la justicia de Dios se ajustará a este, será maldecido. Si el hombre no se ajusta a la justicia de Dios, entonces la justicia de Dios es libre para castigar, disciplinar o juzgar. El asunto es importante en la vida cristiana, es el hecho que nos ajustemos a la justicia de Dios y recibimos las bendiciones de Dios, o la justicia de Dios se ajustará a nosotros y recibiremos la disciplina divina de Dios. Al ajuste a la justicia de Dios es lo que hace la diferencia entre la maldición y la bendición. Cuando el género humano no se ajusta a la justicia de Dios, esto es llamado el mal ajuste. El mal ajuste puede ocurrir en la salvación, por citar los pecados, o en la doctrina.
el mal ajuste de la justicia de Dios en la salvación. Este es el rechazo de Jesucristo como Salvador personal a través de la voluntad negativa. Cuando se escucha el Evangelio, la justicia de Dios se ajusta al no creyente en la eternidad, lanzándolo al lago de fuego. Cualquier no creyente que se orienta a las instrucciones divinas no es juzgado durante el tiempo, sino solamente en la eternidad. En 2 de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructivas, llegando hasta ser negadas en el soberano Señor que nos compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. En 2 de Pedro 2:2, y muchos seguirán atrás la sensualidad de ellos, por causa de ellos serán difamados en el camino de la verdad. En 2 de Pedro 2:3, la avaricia sea la mercadería de vosotros con las palabras fingidas desde hace un tiempo, y su condenación no tardará en su destrucción, no se duerme. En 2 de Pedro 2:4, porque Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en las prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el día del juicio. En 2 de Pedro 2:5, si no dejó sin castigo al mundo antiguo, sino en él prestó a Noé, la octava persona, un heraldo, un comunicador de rectitud, con 7 otros, cuando trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos. En 2 de Pedro 2:6, si condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a cenizas y poniéndoles como ejemplo para que habrían de vivir impíamente. En 2 de Pedro 2:7, y si rescató al recto Lot, oprimido por la conducta sensual de los hombres y sin principios. En 2 de Pedro 2:8, porque todo lo que vio y escuchó ese hombre recto mientras vivió entre ellos, sintió su alma recta atormentada día a día por las obras de maldad. En 2 de Pedro 2:9, entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En 2 de Pedro 2:10, y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y discrepan toda autoridad, estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a los protestas superiores. En 2 de Pedro 2:11, mientras los ángeles que son mayores en fuerza y poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. En 2 de Pedro 2:12, pero estos, maldiciendo a los que no entendían como animales irracionales por la naturaleza, que han sido creados por presa de destrucción, también padecerán su perdición. En 2 de Pedro 2:13, recibirán el juicio como pago de la injusticia, porque se consideran delicadeza al gozar en pleno día de los placeres sensuales. Estos son manchas de suciedad que mientras comen con vosotros se deleitan en sus engaños. En 2 de Pedro 2:14, tienen ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado, seducen las almas inconscientes, tienen el corazón ejercitado para la avaricia, son hijos de la maldición. En 2 de Pedro 2:15, abandonando el camino recto, se extraviaron y siguieron el camino de Balaán, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia. En el 2:16, fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, frenó la locura del profeta. En el 2:17, son frecuentes sin agua, nubes arrastradas por la tempestad, para que ellos se han guardado de la profundidad de la oscuridad de las tinieblas. En el 2:18, porque hablando arrogantemente las palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viene por el error. En 2 de Pedro 2:19, los que promueven la libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que ha vencido. En 2 de Pedro 2:20, porque ninguno de los ellos han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, se entiende un nuevo de ellas y en sus vencidos. El último estado viene a ser peor que el primero. En 2 de Pedro 2:21, pues hubiera sido mejor que ellos no haber conocido el camino de rectitud, que habiendo lo conocido, alejarse del santo mandato que fue dado. En el 2:22, aquellos que ocurrió del acertado proverbio, el perro se volvió a su propio vómito y a la puerca lavada revolcándose en el cieno. En Romanos 1, versículos del 18 al 32, Romanos 1:18, pues la ira, el antropopatismo de Dios, Dios Padre, como juez, está siendo manifestada desde el cielo, la suprema corte divina, contra toda falsa vida espiritual para aquellos que rechazan la cruz y la
inrectitud, anti-instituciones divinas de los hombres que por la falta de rectitud, anti-establecimiento determinan la verdad del Evangelio. En el 1.19, porque Él es el que conoce acerca de Dios es revelado, las formas de alcanzar el alma, la conciencia de Dios a los no creyentes porque los ministerios ya se han revelado. En el 1.20, porque desde la creación del mundo los atributos invisibles de Él, su poder eterno y su naturaleza divina, han sido claramente vistos, percibidos, siendo atendidos a través de las cosas que han ocurrido, han sido creadas de modo que no tienen excusa. En el 1.21, porque habiendo conocido a Dios, ellos no le glorificaron. Cristo, como Dios, se sintieron obligados a darle las gracias por haber sido juzgados por sus pecados como creyentes, más bien como resultado de su rechazo, del mal ajuste y de la justicia de Dios. Ellos vinieron a recibir pensamientos sin valor, vacíos, vanos, por sus razonamientos, y su ignorante mente recibió tinieblas. En el 1.22, aunque alegaban ser sabios, se hicieron fatuos, llegaron llenos de sí mismos, llenos de estupidez, en el 1.23, y combinaron la gloria, la esencia de Dios, incorruptible por imágenes a semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el 1.24, tanto Dios los entregó a los deseos insaciables, a la tendencia de la naturaleza del pecado de sus corazones, de sus mentes, la impureza para deshonrar sus cuerpos entre sí, miembros del género humano, en el 1.25, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por una mentira y veneraron y rendieron culto a la creación en lugar del Creador, Jesucristo, quien es el digno de alabanza y glorificación para siempre. Amén. En el 1.26, por esta razón Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, desagradables, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por aquello que no es natural contra la naturaleza, el lesbianismo. En el 1.27, de la misma manera también los hombres, al abandonar la función natural con la mujer, el sexo, se encendieron sus deseos insaciables, desordenados los unos como los otros, como la homosexualidad, cometiendo actos vergonzosos de hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. En el 1.28, así como ellos, no creyentes, no aprobaron a Dios a entender y mantenerlo en la esfera del evangelio de la epignosis, el Dios los entregó a una mente sin valor, depravada, para continuar haciendo lo impropio y lo abominable. Lo que es impropio para Dios es abominable, antiespiritual, antiestablecimiento divino. En el 1.29, estando lleno de toda la irrectitud, la falta de integridad, la maldad, el punto de cósmico de vida, la avaricia, los deseos insaciables y la perversidad, estando llenos de toda envidia, asesinatos, contiendas, engaños, malas intenciones. En Romanos 1.30, son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de malas, desobedientes a sus padres, en el 1.31, sin entendimiento, no confiables, deseables, crueles y sin misericordia, en el 1.32, y aunque habían conocido la ordenanza de Dios, que aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte, pena capital, no solo se les hace, sino que también se los complace, aprobando con los que ellos lo practican. Por lo tanto, el mal ajuste de la justicia de Dios en la salvación es la razón por la cual alguien pasa la eternidad en el lago de fuego, al igual que la base de la mucha tristeza, tragedia, miseria y desastre en la historia. El mal ajuste de cuentas con Dios en el reencuentro, en la comunión, es esta falta, la falla del creyente durante el tiempo. El creyente está permanentemente habilitado por el Espíritu Santo, por su cuerpo, pero a través de la carnalidad o perseverancialismo, él pierde la llenura del Espíritu Santo. El espíritu llamado la deficiencia de su alma, contristar al espíritu es la carnalidad, es apagar al espíritu, es el reversionismo. La perpetuidad de la carnalidad resulta en la disciplina divina y ésta permanece eventualmente para llevar a venir una vida de reversionismo. Sin la llenura del Espíritu Santo, el creyente no puede percibir la palabra de Dios. El fallar al continuo citar nuestros pecados resulta en juicio y disciplina de Dios. Esto mantiene al creyente fuera del equilibrio durante toda su vida, con el inevitable resultado de vivir una vida de reversionismo. Cualquier creyente puede ser espiritual o carnal. La diferencia es que el creyente reversionista tiene la oportunidad de citar sus pecados y regresar en comunión, que si no lo hace así, tú le has
engañes a algo al nombrar o citar los pecados, ese es un acto de legalismo, por lo tanto no es eficaz, pues el legalismo y la gracia le excluyen mutuamente. Cuando tú citas tus pecados y le engañas algo que haces tú en el acto de la efectividad, pues la gracia de Dios no está en ello. El mal ajuste de la justicia de Dios en la madurez. Este rechazo es la empatía de la negligencia de pensar en la enseñanza de la palabra de Dios, que ésta resulte eventualmente en el revisionismo y por lo tanto al venir y estar bajo la influencia de la maldad. Esto viene a ser la contraparte del paganismo. El mal ajuste de la justicia de Dios durante la madurez, durante el tiempo que viene a traducirse con la pérdida de premios, de pérdidas de consideraciones, de beneficios especiales durante el tiempo. Esto significa el vivir bajo la disciplina y la advertencia interna durante la muerte. La gracia y la justicia de Dios durante nuestras vidas está esperando derramar su gracia. En Isaías 30, versículo 18, por lo tanto Jehová espera para tener gracia en acción hacia ustedes. Por eso se levanta para expresar su amor hacia ustedes, porque Jehová es un Dios de justicia que da felicidad interna, tienen todos los que esperan en Él. Dios espera que todos los tres ajustes de la justicia de Dios vengan a suceder especialmente en el ajuste de la madurez. No hay beneficios de la supergracia para el creyente, que existía la máxima doctrina residente en el alma. La compasión de la gracia es en la acción de la gracia, es la acción a través de la justicia, porque Jehová es un Dios de justicia. El ajuste versus el mal ajuste. El ajuste o mal ajuste a la justicia de Dios es lo importante en la vida. Este concepto es presentado en Eclesiastés capítulo 9 versículos del 13 al 18 y del capítulo 10 del 1 al 13. En el Eclesiastés 9:13 también he visto esta sabiduría bajo el sol, la cual me parece grandiosa. En el 9:14 había una ciudad pequeña de pocos hombres en ella, y contra ella vino un gran rey y rodeó y edificó contra ella grandes torres y la asedió. Y como se encontraba en ella un hombre pobre, pero sabio, el cual su sabiduría libró a la ciudad, pero nadie se acordaba de aquel hombre pobre. En Eclesiastés 1:9, entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque el conocimiento de la pobreza sea menospreciado, sus palabras no sean escuchadas. En el 9:17 las palabras del sabio odia con sosiego a los mejores que el grito que gobierna ante los necios. En el 9:18 mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho. En el 10:1 las moscas muertas hacen heder el fresco del fino perfume del perfumista. Así afecta en poco la necesidad de la sabiduría y la honra. En el 10:2 el corazón del sabio se inclina a su derecha, pero el corazón del necio a su izquierda. En el 10:3, aun cuando el insensato anda en un camino de falta, entendiendo a todos lo que deben hacer es insensato. En el 1:4, si el ánimo del gobernante se extiende contra ti, no abundes en el supuesto, porque es la necedad aparente las grandes ofensas. En el 10:5, no hay un mal que ha observado bajo el sol como el error que proviene del gobernante. En el 10:6, insensato es colocado en grandes alturas y los ricos habitan en las posiciones humildes. El 1:7, he visto siervos a caballo y príncipes andando a pie como siervos. En el 1:8, el que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco lo morderá una serpiente. En el 10:9, el que corta piedras se lastima con ellas, el que es parte de la leña corre peligro en ellas. El 10:10, el que se embota y hacha es afilada, hay que añadir más esfuerzo, pero es más ventajoso aplicar la sabiduría. En el 10:11, si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. En Eclesiastés 10:12, las palabras de la boca del sabio son agradables, pero los labios del necio causan su propia ruina. En el 10:13, el comienzo de las palabras de su boca es la necesidad y el final de hablar de la locura nociva. La gente no aprecia la palabra de Dios circulando en la mente del miembro de la familia real. Nunca descanses en la gente por tus beneficios. Lo que cuesta son las palabras de Dios en la mente, no en la gente. Es la palabra de Dios lo que libera gentes y naciones, y el que es la arma secreta para ganar todo tipo de guerra. Gracias, queridos hermanos. Príncipe de paz os da las gracias, y si Dios lo permite estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.